no se llamaban puritanos, pero eran puritanos y mucho de doctrina de los puritanos vino de Escocia, de los presbiterianos escoceses, porque la iglesia de Escocia era la iglesia presbiteriana. ¿Cuántos ya sabían eso? ¿No más uno? I heard you say it on the radio. Oh, you heard that. Hay una ventaja de hablar dos lenguas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántos son presbiterianos aquí? O reformadores. La misma cosa, ¿verdad? Casi. Bueno, deben conocer a sus padres. ¿Qué es el cuarto mandamiento? Sí. Honra a tu padre. Oh, el quinto. El quinto. Siempre queremos no olvidar el cuarto, Sí. ¿verdad? Hoy en día. Entonces, derramaron su sangre para traer libertad de la religión en contra de los tiranos reyes. Pero después de 179 años de persecución, ¿qué pasó? Desde Enrique el VIII hasta 179 años después, ¿qué pasó para traer la libertad? ¿Cómo se llama? La revolución gloriosa. Derramaron mucha sangre para traer esa revolución que trajo la libertad al mundo. ¿Qué dice Isaías 49:23? ¿Se ve bien? ¿O apagamos la luz? Se ve bien. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Dígame algunos ayos a través de la historia que protegieron la iglesia. Pues del que habla el Nuevo Testamento, que la ley fue un ayo para llegar a Cristo. Sí, pero estoy hablando de personas, de reyes. Reyes. Comenzando en el Antiguo Testamento. Ciro. Ciro el primero, ¿verdad? El ungido del Señor, aunque no me conoces, Sí. dice Jehová. Aquí hay una lista. El rey de Armenia, Él fue el que se convirtió. la primera nación de convertir al cristianismo. Y el cristianismo fue hecha la iglesia del Estado de Armenia. Fue por un milagro. Un misionero vivía ahí y el rey y todo el país, toda la nación de Armenia era pagana. Y el rey de Armenia lo echó a la cárcel, a él. También a un grupo de monjas. Él echó a la cárcel. Pero después de como 12 años sufriendo en la cárcel, el hijo del rey se enfermó, iba a morir, y llamó a ese hombre Gregorio, yo creo que se llamaba Gregorio, de la cárcel, y oró por él y se sanó. Y entonces el rey se convirtió y toda la nación se bautizó en el río de Eufrates. Antes de Constantino. Antes. Y la segunda nación era Georgia, que se convirtió. Es una nación al norte de Armenia. Y después Constantino
protegió a la iglesia. Constantino no tuvo nada para decir en el concilio de Nicea, nomás lo facilitó la junta, el concilio. Hay muchas mentiras circulando acerca de Constantino, especialmente por los herejes, bautistas, anabautistas, etcétera, etcétera. ¿Quién era Clodoveo? El rey de los francos. Su esposa era cristiana, él era pagano. Y ella siempre le predicaba. Y él hacía burla de ella. Pero ella siguió orando por él y testificándole. Y un día él estaba en una batalla y saltaba por los ojos que iba a perder su reino. Entonces él clamó al Señor y prometió servirle si ganaría. Y ganó por un milagro. Y se convirtió y toda la nación de los francos, de francesa. Entonces ahí sí, empezó el cristianismo de Europa, como lo veo. Y después, como 3 generaciones después, Carlomagno, pero no mencioné entre Clodoveo y Carlomagno, algo muy importante pasó y mi maestra en la escuela pública me dijo, si ese hombre no hubiera ganado esa guerra, todos seríamos musulmanes hoy. Así me dijo la maestra en la escuela pública. Martín. Exacto. Carlos Martín. Sí. Cuando los musulmanes invadieron a Francia, él ganó. Ya habían ganado todo el Medio Oriente, Egipto, norte de África y España, los musulmanes. Invadieron a Francia, iba a caer Francia, pero ganó Carlos Martel. ¿En inglés cómo se llama? Charlemagne? No, Charles Martel? Charlemagne vino después. Oh. No, Charles Martel. Charles Martel. Charles Martel. Carlos el Martillo. Martín. Y después, ¿quién protegió a Lutero? Federico. ¿Mm? Federico el sabio. Años, como prometió Dios en Isaías 49. Y de Holanda, Guillermo de Orange. Y en Inglaterra, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell nos dio un modelo de cómo un país puede tener libertad. No dio libertad a los católicos porque en aquel entonces los católicos querían tumbar el gobierno y forzar a todos a ser católicos. Entonces no podía dar libertad a ellos. Pero dio libertad a los judíos. Los judíos habían estado echados de Inglaterra por 200 o 300 años antes. Y él les invitó a mover a Inglaterra. Y también él no era de la iglesia de Inglaterra, era congregacional, independiente. Y él dio libertad a todas las denominaciones. Y cuando hay libertad hay problemas, porque después de eso se levantaron muchos herejes durante el tiempo de Oliver Cromwell. Pero así es la libertad, ¿verdad? Si no fuera por él, los bautistas no hubieran tenido libertad. Se levantaron después
que los que bautizan a los niños. Los que bautizan a los niños trajeron la libertad para ellos. Ellos inventaron otra nueva doctrina. Y la Constitución de los Estados Unidos es el rey de los Estados Unidos. La ley. La ley. Y es la mejor constitución en la historia de la humanidad. No es perfecta, porque no hay tal cosa para los humanos, para los hijos de Adán. No hay tal cosa como perfección, pero por sus frutos, ¿verdad? Dio libertad. ¿Y qué pasó con la libertad? Prosperidad. ¿Qué pasó con la prosperidad? Nuevas invenciones. Y la mayoría de las invenciones vinieron de los Estados Unidos. No por la sangre, no por la carne, sino por la libertad que trajo primeramente los puritanos. Cuando llegaron, establecieron una cultura cristiana con leyes cristianas, y muchas de las colonias de los estados tenían que ser cristianos para votar. Cada estado tenía constitución cristiana, a menos que Pennsylvania, que era Quaker, y Rhode Island, que era bautista. Y las otras 11, bueno, Maryland era católica cuando comenzó. Y las otras 10 colonias tenían constituciones cristianas. Y cuando escribieron la Constitución de los Estados Unidos y dice que no se puede tener una iglesia establecida, el gobierno federal, pero los estados ya tenían y era permitido por la Constitución. ¿Entendemos? El gobierno federal no podía tener la iglesia por la segunda, primera enmienda. Okay, hay que entender eso. Y las palabras separación del Estado y la iglesia no están en la Constitución. Esas palabras no ¿Aún hoy en día no está? no están. No hay tal cosa. ¿Qué pasó en 1948? En 1948 en América. En América. ¿Ya leyeron el libro? La herencia. Sí. Ahí dice. No me acuerdo. Cuando se prohibió hablar de Dios. ¿Mande? Cuando se prohibió hablar de Dios. Fue en el 60, fue en el Cuando- 63. Ah, no, Exacto. eso fue el 62. Cuando la Corte Suprema Fue en el 63. separó Dios y el Estado Sí, sí, sí. ilegalmente. Ilegalmente. Porque malinterpretaron la Constitución. Y cuando el juez usó las palabras separación del Estado y la Iglesia, estaba citando una carta por Jefferson a una asociación de bautistas en Connecticut. Y la doctrina de los bautistas mayor es separación del Estado y la Iglesia. Y Jefferson estaba explicándoles que hay separación, entonces el gobierno no va a forzarles. Pero el juez malinterpretó. No sé si no entendía o mentía. Fue adrede. ¿Eh? O si fue adrede. A propósito. Sí, fue A propósito. ¿Cómo? A propósito, sí, que lo hizo adrede. Con esa Con intención. intención. Una Era buena Robert. intención. Se llamaba Black. Chief Justice Black. Tengo una pregunta, un comentario. Hablando sobre
el Constitución, ¿verdad? Y cómo está arreglado para tener estas libertades. En parte del poder de la Constitución, de poder animar a la gente a tener estas libertades, hay también la libertad que el ser humano va a entregar, ¿cómo se dice? Integrate. Integrar. Sí, pensamientos anti-Christian, Pensamientos anticristianos. porque tienen esa libertad de hacer eso Sí, exacto. en la Constitución. Sí, es como los musulmanes y los humanistas usan la libertad Sí. y los ateos Sí. usan la libertad de Sí. la Constitución Sí. para destruir la Sí, Constitución. porque eso es la cosa difícil, porque si no es vamos a decir, una nación corrido por la Biblia, porque es el mandamiento de nuestro país, que la Biblia no nos va a dar las reglas que necesitamos. I'm struggling with my Say Spanish. it in English, Will. Yeah. That's it. Because the Constitution allows for these humanistic thoughts, and we're not governed by the Bible as a country, then it allows for these types of issues to occur. But it also grants us the freedoms that we enjoy to Sí. worship freely. Hay peligro en libertad. Algo similar pasó con Albert Cromwell durante el tiempo que él dio libertad. Los herejes se levantan, ¿verdad? En el video, algo que me quedó muy claro fue que la palabra de Dios era lo que trae libertad. Ajá. Exacto. Amén, así es. Pero no trae libertad a los que Dios manda al infierno. Ok, muy bien. Ok. ¿Verdad? Eh, Hay leyes que son malas para los malos, ¿verdad? Y la ley, el propósito de la ley, ¿qué es? Guía. Mostrar el pecado. Lo produce la ley. La ley de Dios, la ley de Dios. Pero hay la ley del gobierno. Ok, la ley del gobierno. Y también los 10 mandamientos. ¿Qué es el propósito? Proteger. Exacto. No matarás. Cada uno. Para proteger. El deber del gobierno es proteger al público. Muestra lo que está mal. Exacto. Pues Es el deber. Es el único deber del gobierno. Proteger. Pero el gobierno ahora pide amor, no está... No importa de ahora. La ley de Dios nunca cambia. Exacto, esa es su función Y del los gobierno. humanistas están de acuerdo con eso. Los humanistas entienden esto. Hay un libro escrito por un francés que se llama La Ley. Es un humanista. Y él explica eso, es muy sencillo el libro. Muy sencillo para entender. El propósito del gobierno es proteger al público. ¿Ok? ¿Cuáles son las 5 cosmovisiones? El Comunismo, comunismo, el islam, el cristianismo, Islam, cristianismo, Calvinismo, calvinismo, el humanismo, el paganismo. humanismo y paganismo. Y solamente el calvinismo trajo la libertad al mundo moderno. Solamente. Imposible para paganismo. Tienen castas. El Islam odia la libertad. Romanismo. Aristocrática.
romano, aristocracia romana, católica. Odiaba la libertad, Esclavísimo. odiaba. Y sigue odiando. No tanto, porque hemos tenido mucha influencia sobre ellos. La Iglesia Católica ha cambiado mucho por medio del Evangelio, por medio de predicar el Evangelio. El estado de Maryland se comenzó por un católico que estaba de acuerdo con los otros fundadores de los Estados Unidos. Muy raro eso en aquel tiempo. Y el humanismo no da la libertad, el humanismo nos mata, quieren cambiar, quieren tumbar separación del Estado con Dios. ¿Y qué pasó en 1963? ¿Qué hicieron los humanistas? Tengo una pregunta. Perdón. Tengo una pregunta, nomás clarificación, si me puedes dar una clarificación. Está diciendo que la cosmovisión humanista nos da libertad. No, que no puede dar No puede, libertad. sí. No puede. Ok, no puede dar libertad. Pero dicen que pueden. Sí, y en eso voy, que necesito un poquito de claridad. Ok. Que el humanismo, estamos diciendo y estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, que el humanismo no puede dar. El Dios del humanismo es el hombre. Sí, exactamente. Pero no es en el fundación En la fundación de los Estados Unidos, muchos Jefferson era humanista. Sí, usan deísta. esa frase de Había pursue una life, liberty and the pursuit of happiness. Vamos a hablar Sí, después sí, de eso. sí. Había una mezcla, Sí. pero vinieron de una cultura cristiana Ujú, fundada por los puritanos. ujú, En el norte, sí. en el sur, Ujú, la aristocracia ujú, de los Estados Unidos. ujú, Por eso tuvimos que tener la guerra civil, ujú, para tumbar esa mentira de la aristocracia, ujú. el espíritu de aristocracia. Okay. ¿Qué pasó en 1963? ¿Qué hicieron los humanistas? Sacaron la Biblia y la oración de las escuelas. Exacto. Yo me gradué de la secundaria en 1958. Me entregué al Señor en 57, última parte de 56. Empecé a predicar y teníamos un club en la escuela pública cristiana. Cada miércoles podíamos predicar, cantar, adorar, orar en la escuela. Pero cambiaron eso en 1963, la Corte Suprema. ¿Qué pasó en 73 con la Corte? ¿Prohibieron la oración pública? ¿Fue cuando prohibieron la oración pública? Cuando fue en ese mismo, en 63. En 63, sí, en las escuelas, quitaron a Dios de las escuelas públicas. Pero ¿qué pasó en 73 entonces? Mire, darwinismo. ¿Mm? ¿Qué? La evolución. Exacto. Son humanistas y el hombre es Dios. Está bien matar a los niños. Ahorita mataron a 58 allí en Las Vegas y los hipócritas en el Congreso dicen, oh, debemos quitar de Las armas, armas. hacer una nueva ley. Bueno, en vez de emoción, aquí están los hechos. Chicago, ¿cuántos son matados cada día? Cada día en Chicago. Es contra la ley tener armas en Chicago. Es contra la ley tener armas en México. ¿Dónde se matan la mayoría? En México y Chicago. No, ni hablando sobre los bebés.
¿Cómo? Yeah, not even mentioned. We're not even talking about abortion. If they're up in arms about the death, Right. Planned Parenthood. yeah. Hay que acabar con Planned Parenthood, no con armas. Sí, sí. Es el problema más mayor. Sí. Muchas veces. Más peor. Mire, muy interesante esto. Estadísticas sobre el crimen en 1963. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siempre segamos más que sembramos, ¿verdad? Mire, aquí abajo la población, el crecimiento de la población. El crimen era igual del crecimiento de la población en los Estados Unidos. Hasta 1963, el crimen y la población. Mire. Duh. Somos tan estúpidos que no podemos ver. Ahí está, la causa. La ley. Cambiaron la ley. Ilegalmente. Le quitaron a Dios fuera de las escuelas públicas. Y aquí tenemos los resultados. La cosa más importante de ayudar en cuanto al crimen son los 10 mandamientos. Yo mismo habría sido mucho peor que era si no me hubiera enseñado la ley de Dios en la escuela dominical. Yo estaba sentado ahí tenía como 8 o 9 años y la maestra dijo: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y me dio miedo porque yo ya era culpable. Y así es con todas las leyes, ¿verdad? Deben enseñar la ley de Dios en las escuelas públicas. Hermano, no es prueba esto, como estas estadísticas, que ninguna forma de gobierno terrenal, ¿cómo se dice? Sí, está bien. Puede mantener justicia. Es nomás una fantasía que un gobierno terrenal puede ser como pastor a las personas, porque la Biblia, la ley de Dios y la ley de ser humano, especialmente si tenemos libertad, que vamos a estar, ¿qué crees tú? ¿Y qué crees tú? Y siempre van a entrar cuando tenemos esa libertad, que vamos a tomar en cuenta tus opiniones. Pero la ley no debe dar esa libertad. Pero es el Porque no protege a la gente. Mire, no están protegiendo al pueblo. Están matando al pueblo con los abortos y con el crimen. No debe haber separación del Estado y la ley de Dios. La iglesia sí, pero la ley de Dios no. La ley de Dios. Si enseñamos a los niños, si el gobierno enseña a los niños los 10 mandamientos como mi maestra me enseñó. Mi maestra en el año 12 de escuela es la primera que me enseñó acerca de los puritanos. Pero como los jueces del Corte Supremo tienen ahora Tienen una agenda. sí, y tienen el poder de interpretar, Sí. ¿verdad? Sí. Si nosotros entregamos la ley de Dios, estamos quitando... El Y se problema portan es que como los no- jueces hoy no son cristianos
Y entonces ellos luchan por su causa pagana. Sí, son humanistas. Entonces están buscando ganar terreno Sí. para ellos, y todo lo que sea Dios, todo lo que sea Biblia, apesta. Por eso te digo, ningún forma de gobierno Sí. nunca puede mantener No, justicia. sin la nunca. ley de Dios. Pero no puede existe. ayudar. Ah, sí, eso sí. Puede ayudar Sí, sí. mucho. Mire cómo no ayudaron. Sí, sí. Sí, considero que el Estado, como es un ente espiritual, diríamos en ese sentido, es decir, religioso, porque tiene que obedecer la ley de Dios, un Estado cristiano en ese sentido sí tiene que vivir bajo las normas de Dios, dando obviamente las libertades, no unificando tal vez, porque no las personas en lo particular todos se van a someter a la ley de Dios, pero sí un estándar que debe normar la vida, porque el ser humano sí puede vivir en libertad, siempre dentro del margen de la ley de Dios, no Amén. fuera de. Así es. Y es el problema que ahora la libertad se ha tornado en un libertinaje, y ese es el problema, porque han prescindido precisamente de los marcos absolutos que Dios establece en su palabra. Considero que en ese sentido podría interpretarse. No, hay una influencia a los pietistas de separar lo sagrado de lo espiritual, de lo secular. So you No hay pronounce tal that- cosa en la Biblia. ¿Eh? That word is pietists? Ya, pietismo. Bueno, debemos ser pious, ¿verdad? No, but I understand where you're coming from. Ok. Muchos pietistas dicen, no, como testigos de Jehová y muchos evangélicos, muchos. Tienen esa mentira, es un Dualismo. espíritu, es una mentira, que hay separación entre lo sagrado y lo secular. No, no hay con Dios. Sí, Cristo es, como, ¿qué dijo Kuyper? Señor de todo. cualquier cosa. Por eso yo estoy tan agradecido a Dios que vivo en un país, el país que yo vivo, ¿verdad? Pero Dios puede, y podemos ver en historia, en gobiernos más apretados y más horribles, que Dios explota el evangelio abajo de ese. Como China. Sí, exactamente. Dios hace esos milagros, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, pero después de Constantino, un año de la iglesia creció más rápido, ¿no? Porque muchos entran nomás por hipocresía, sí, es porque es sí. más fácil. Pastor, la palabra secular en realidad no existe, ¿no? Exacto, Porque no hay neutralidad. no hay algo religioso, Ujú. todo tiene un motivo Sí. religioso. En realidad es profano. Existe nomás para los humanistas. Sería que profano, Profano. Sí. sagrado, profano. Very good. Yo hice un anuncio, sí, yo hice un anuncio en la radio secular. Cada mes los hago. 1 minuto. Y dije acerca de los puritanos, que los puritanos trajeron libertad al mundo moderno. Un profesor de colegio, de la universidad, me llamó. Usted es uno de los estúpidos fundamentales que no sabe nada, ignorante. Yo soy doctorado por el colegio en Tennessee y mi papá era ministro metodista liberal y no cree que no interpretamos la Biblia literalmente. Y él dijo, los puritanos no trajeron la libertad, los humanistas trajeron la libertad como John Locke. Y dije, interesante. ¿Sabe usted cuándo fue hecha la primera constitución en la historia de la humanidad? Él dijo, no.
fue un fundamental, un puritano como yo, por el estado de Connecticut en 1639. Él escribió la constitución para ese estado. ¿Sabe usted cuántos años tenía Locke, John Locke, ese año? Él dijo, no, debo estudiar eso. Le dije, 8 años. 8 años. Y después que colgamos, ya no me llamaban nombres, ya era amable. Después de maldecirme tanto. Y le dije, usted dice que no debemos interpretar la Biblia literalmente. Bueno, tiene razón, a veces, por ejemplo, una visión no es literal. Pero adentro de la visión, el ángel habla literalmente para interpretar a Juan lo que quería. No es un asunto de literal o espiritual. Las dos se usan. Escribí un libro, le di ese libro, Cómo entender la Biblia, los dos métodos de interpretar la Biblia, el espiritual y el carnal. Es la cosa mejor que he escrito, ese librito de 16 páginas. Bueno, los fundadores, él dijo, o muchos dijeron, es la palabra de los humanistas, dice, usted no puede decir que tenemos herencia cristiana. Los fundadores no eran cristianos. ¿Cuántos han oído eso? Los liberales, los humanistas siempre dicen esto. Y yo les digo, ¿qué tiene que ver eso con nada? Eso no es un argumento. No estamos hablando de personas, estamos hablando de ideas. Los fundadores de los Estados Unidos fueron influenciados por ideas cristianas. Vivían en una cultura cristiana, bien cristiana, aún en el sur de los Estados Unidos, aunque era más episcopal. ¿Qué pasó 40 años antes de la declaración de la independencia? ¿Qué pasó? Que tuvo mucha influencia sobre la cultura de los Estados Unidos. ¿Quiénes vivían de los predicadores? Pasó Jonathan Edwards con el Gran Avivamiento. El Gran Avivamiento. Jonathan Edwards, George Whitefield, Davies, aún Wesley. Juan Wesley. Y Wesley, siendo arminiano, estaba en contra de la revolución. Whitefield, en favor, predicaba en los 13 estados, predicando. Él estaba en favor. Él era, aunque era miembro de la Iglesia de Inglaterra, en su corazón era presbiteriano. Los arminianos siempre apoyan a la aristocracia. No entienden gobierno. La aristocracia es monarquía. Monarquía. Son como una, Arzobispo, obispo, etc. son como una especie de subhumanistas, ¿no? Sí. El cambiar a ser arminiano, como John Locke cambió, porque sus padres eran calvinistas, puritanos, primeramente cambió al arminianismo y después era humanista. Sí, por la idea de puedo ayudar a Dios, ¿no? Exacto. Entonces ya puedo hacer lo que quiera. No son consistentes. Y Wesley era muy mal teólogo. John Wesley era muy mal teólogo. ¿Cuántos han leído la interpretación de Wesley del Apocalipsis? No, yo no lo No hace sentido. No estaba de acuerdo con casi nadie en su interpretación. I'm sorry.
you had a quote when we first got here and we were out in the parking lot concerning John Locke and Arminianism being the entryway or the hallway to the greater room, which is. Humanismo. Would you repeat that again? So I can write it down. In English or Spanish? As you please. Okay. Arminianism is the foot in the door to become a humanist. El arminianismo es Is that your la own puerta para entrar al humanismo. Is that your own quote? Yes. It's a fact. And it can't be denied. Todos los fundadores de los Estados Unidos creían en estas ideas, todas, 100%, aún los humanistas, porque en el humanismo hay mezcla, no son consistentes, ¿verdad? Número 1, la libertad religiosa es un derecho y debe ser protegida. Todos creían eso. Número 2, el gobierno nacional no debe crear una iglesia establecida. En eso no estaban de acuerdo con los pactadores de Escocia. La iglesia de Escocia era establecida, la iglesia del Estado. Y yo creo que es mala idea también. Número 3, los estados deberían tener iglesias establecidas solo si alientan y asisten al cristianismo. Todos estaban de acuerdo en eso. ¿Qué pasa en esa situación si el Estado no es de acuerdo? Como si, vamos a decir, si Texas establece una iglesia-estado, pero es arminio. Ya tenía. ¿Qué hacemos en ese Ya caso? tenían los Carolinas, Virginia, los del sur, eran de la iglesia de Inglaterra, arminianos. Sí, Tenían la libertad de hacer eso. sí. ¿Y qué hacemos en ese caso como ciudadanos si nuestro Estado está estableciendo y mandando que adoráramos hacer lo que hicieron los evangélicos en el sur? Por fin dieron libertad a los bautistas, a los presbiterianos. En el principio no daban libertad a predicar, pero cuando vino el gran avivamiento, Dixon era el predicador del sur y no era de la iglesia de Inglaterra, era calvinista. Entonces por fin Dios lo cambió y había libertad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y tener cultos en casa, en secreto o lo que sea. Así es. Porque hemos de obedecer a Dios primero. Y cuando el gobierno hace una ley, como nos juntamos 66 pastores de nosotros y firmamos un juramento diciendo si los homosexuales nos llevan a la ley demandando que hagamos matrimonio homosexual, que no vamos a obedecer esa ley. Pueden demandarnos, pueden darnos multa, pueden echarnos a la cárcel. No vamos a obedecer una ley que nos manda que pequemos. Exactamente. ¿Verdad? Así es el cristianismo desde el principio. Era la ley decir que César era el Señor. Y el gobierno dijo a Policarpo, ¿qué hay de malo en decir que César es el Señor? No voy a decirlo. Cristo es el Señor. Y lo quemaron. Número 4, la religión pertenece a la plaza pública. Todos estaban de acuerdo con eso. Aunque eran humanistas, había una mezcla.
no eran consistentes. Jefferson tenía su propia Biblia. Borró muchos versículos en su Biblia. Deísta, humanista. ¿Ok? Pero estaban de acuerdo en estas 4 cosas. Ese pacto es el from the Mere Christianity, right? The Fellowship of Mere Christianity, the signatures that you were. No, it was local pastors. You weren't in that? No. No, nos juntamos en Westlaco con varios pastores de varias denominaciones. White House también vino y firmaron. Sí. Unos de la asociación de Mere Christianity también, todos ellos firmaron. Sí. Did you sign? No, I didn't. No? I didn't hear of it. I hadn't I heard. guess of you it. weren't at that meeting. We Yeah. had a meeting here. You have to. Now I have. Está en Facebook. Pues quiero mi libertad para Se llama, en Facebook se llama American Pastors for Freedom. Okay. Ahí donde dice plaza pública, ¿está refiriendo al área de Secular. los líderes? What I'm saying is that when you say public square, does that mean in the halls of where the laws are made, the commissions, the county? La cultura, todo. Okay. Abiertamente. ¿Cuántos han oído del libro de ese francés famoso que escribió como 1830? Democracia en los Estados Unidos, se llama el libro. Muy famoso. Él estudió la cultura de los Estados Unidos y él dijo, los Estados Unidos son buenas porque son religiosos. Los domingos todos están en las iglesias. Un francés escribió eso. Un francés. De Tocqueville se llama. Tocqueville. Vino a los Estados Unidos para ese estudio, para estudiar, anduvo en todas partes y vio la cultura que era muy religiosa. Pero no somos salvos todos. Claro. Somos presbiterianos y si somos reformados, calvinistas, hay que entender lo que los otros evangélicos no entienden. Que la iglesia tiene 2 niveles. Los que no son salvos y los que son salvos. Pero, como los batistas, por ejemplo, dicen, los que no son salvos no importa. Esa parte de iglesia no importa. No es bíblico. Mire, tenemos el modelo del Antiguo Testamento. Todo Israel dijo, Dios es mi hijo, mi primogénito. Pero no todos eran salvos. No todos son. La mayoría no eran salvos. Pero es legítima la iglesia visible. Si confiesa la Biblia. Estuve leyendo. La confesión diciendo. Estuve leyendo ayer que hoy en día, más del 90% de los representantes en Estados Unidos son cristianos. Sí. Hasta ahorita. ¿Más de cuánto? 90. 90. Hasta ahorita. Aún Trump dice que es cristiano. Presbiteriano. Sí, Refrigeriano. también el vicepresidente es católico, pero es muy religioso. Religioso. En resumen, que alguien lea esto. Mientras que Estados Unidos no tenía una fundación cristiana en el sentido de crear una teocracia, su fundación estaba profundamente formada por verdades morales cristianas. Más importante, creó un régimen que era hospitalario a los cristianos, pero también a los practicantes de otras religiones. Sí. Los fundadores se identificaron como cristianos. En 1776, todos los estadounidenses europeos, con la excepción de unos 2.500 judíos,
se identificaron a sí mismos como cristianos. Por otra parte, aproximadamente 98% de los colonos eran protestantes, con el restante 1.9% siendo católicos romanos. Muy pocos católicos. Sí. No. Era mucho más popular en Sudamérica, ¿verdad? Los católicos. Sí. Con cultura aristocracia. Y todas las naciones que se convirtieron al calvinismo se hicieron ricos. Y todas las naciones católicas se quedaron pobres. Mire, Ginebra, muchos en Francia, antes de ser acabado. Holanda se hizo rico. Inglaterra, Escocia y Nueva Inglaterra se hicieron ricos. Y todas las naciones católicas se quedaron pobres. Y por eso Juan Calvino se llama el padre del capitalismo. El padre del capitalismo. Hay que tener formación de capital para prosperar. No es posible sin eso. Préstamos, bancos. Una pregunta, tomando en consideración la disciplina anterior, donde habla que no tenían una teocracia, eso es cierto. Hay una teoría, mayormente creo, yo podría estar equivocado, del ala puritana, no sé hasta qué momento, el concepto de teonomía. ¿Qué opinión tiene respecto a eso, doctor? En Escocia y también en Inglaterra, bajo Cromwell, tenían teocracia. Bajo Carlomagno, bajo Alfredo el Grande de Inglaterra, el único rey que se llama Grande de Inglaterra. Pusieron leyes cristianas, ellos. Antes, ¿cómo se llama? Los emperadores después de Constantino, leyes cristianas. Por eso Calvin, dicen los bautistas y los donatistas, los herejes, no todos bautistas son herejes, pero anabautistas, sí. ¿Dónde está Dr. Whitehouse, mano? ¿Qué iba a decir? Los anabaptistas. Pero ¿qué iba a decir? No. Cervetas. Cuando ejecutaron a Cervetas. Dicen, oh, qué tan malo era Calvino, que lo ejecutó. Bueno, en primer lugar, Calvino no lo hizo. Calvino no era parte del gobierno, era nomás predicador, ministro. En otro lugar, no importaba cuál país estuviera Cerveta, hubiera ser ejecutado por los católicos también, porque tenían leyes cristianas y era contra la ley. ¿Qué va a decir Calvino? No, déjele, no lo mate, porque estaría quebrando la ley o poniéndose en contra de la ley. Era la ley cristiana. Debemos tener esa ley hoy en día porque estaban negando la Trinidad, enseñando en todas las partes. ¿Sabe qué? La misma cosa pasó por los presbiterianos de Escocia en 1699. Un joven enseñaba la misma cosa en contra de la Biblia, en contra de la Trinidad, en la universidad. Se llamaba Aiken. Y lo llevaron a la corte, lo llevaron. Y él se arrepintió, pero lo ejecutaron. Fue la última vez en la historia del cristianismo
que ejecutaron a alguien por blasfemia. Acon. Acon. ¿Podemos hacer eso hoy en la iglesia? La iglesia no puede, porque la iglesia no es el Estado. Pero Dan ganas. 30 años después, Inquisidor. ¿qué pasó? ¿Quién apareció 30 años después en Escocia? John Knox. David Hume. A David Hume, humanista también. David Hume, ay, terrible eso, ¿no? Estaba predicando la misma cosa, contra la Trinidad, contra la Biblia, con libertad, desde entonces. David Hume. ¿Eres escocés, David Hume? Sí. Hay malos escoceses. También. Soy escocés. Había muchos. Es que eso es lo extraño, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha dado a Lutero, Hitler, ¿no? Sí. Ha dado, o sea, cada cosa, ¿no? Por un lado, algo muy Pero en cristiano. Escocia nunca ha llegado un No. Todavía hay mucha paz ahí. Pero ¿por qué si traen la misma formación cristiana? Eso es lo que no puedo entender. Es simplemente el hecho de que puedes traerle el fundamento cristiano, O sea, el juicio de Dios. pero es cuando tú te rindes o no te rindes. Así de simple. Cuando eres llamado por Dios o cuando no eres llamado por Dios. Sí, y cuando el país o la nación deja la fe, por ejemplo, de Lutero, ¿qué pasó en el siglo XIX en Alemania? ¿Qué pasó? Algo muy importante, muy malo. Se levantaron teólogos en contra de la inspiración de la Biblia. Bullman. Se llamaba Great no, se me olvida cómo se llama. La ilustración. Sí, La ilustración. bueno, parte de eso, El eso Enlightenment. vino antes, pero hay otro nombre, donde estudiaron la Biblia para decir, oh, nunca había un hombre como Belshazzar. ¿No fue Bullman? Rudolf Bullman. Varios, La varios, desmitologización. habían varios. Negaban la historia de la Biblia. No había tal lugar como Nínive, pero después encontramos que sí había. Entonces fue el juicio de Dios. Hitler, las dos guerras, juicios de Dios. Dios mandó eso. Dios es el soberano, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia eso? Si hay, if there's calamity in the city, si hay calamidad en la ciudad, no lo había hecho Dios. ¿Dónde dice eso? ¿En Jeremías? Amós 3:6. Dios es soberano. El diablo es la herramienta de Dios, la vara de Dios. ¡Ay del asirio! La vara de Jehová. Dios mandó al asirio por los pecados de su pueblo. Eso es lo que pasó en Armenia. Y temo lo que va a pasar en los Estados Unidos, pero gracias a Dios, por lo menos Trump, aunque él es honesto, no es perfecto, no es cristiano verdadero, pero es honesto y no está tratando de ganar dinero, está tratando de proteger al pueblo. Y mire, los de la media son humanistas y lo odian porque él está en contra de su plan de tener New World Order. El nuevo orden mundial. Globalization. Está en contra de eso. Están muy enojados. Quieren tener un mundo global y él está en contra de eso. Y mire, la economía ya está prosperando. Casi no hay los que unemployment, ¿cómo se dice? Desempleo. Desempleo, casi no hay. Ya, tan rápido. No es perfecto,
No era perfecto. Ciro también. Ciro mataba a gente. Pero era el ungido de Dios. Sin embargo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. 10. Ok. ¿Cuántos saben de la confesión de Magdeburgo? Magdeburgo era un pueblo en Alemania y el emperador católico Carlos V quería ir con su ejército para tumbar a los reformadores de Holanda, por aquí, Holanda. Y él estaba aquí. Quería pasar por aquí para destruirles. Pero tenía problema. Magdeburgo era reformada. Tenía que destruirle a Magdeburgo. Pero el gobierno de Magdeburgo era cristiana, reformada. Entonces ellos escribieron una ley diciendo que son magistrados menores bajo el emperador. Pero el deber del gobierno es ¿qué? Proteger Al público. la libertad, la vida y propiedad. Propiedad. ¿Por qué dijo Jefferson en vez de propiedad? Dijo felicidad. Era humanista y tenían esclavos. Propiedad. Pero propiedad. Entonces, ellos dijeron, tenemos el deber para ser obedientes a Dios, de proteger a nuestro pueblo de ese tirano, del emperador. Y pelearon. Y salvaron la ciudad. Es la doctrina de la confesión de Magdeburgo. Y todos los calvinistas adoptaron esa doctrina. En Holanda, en Inglaterra, Escocia, los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia. Suiza No. ya no, ¿verdad? Suiza ya no. Suiza no tenía peligro, estaba muy arriba. La Declaración de San Cujar pasó en 1680 en Escocia, escrito por un hombre, mi héroe, que se llamaba Richard Cameron, Ricardo Cameron. Y tenía el mismo bosquejo que la Declaración de Independencia que fue escrita 100 años después. La idea de la Declaración de Independencia vino de la Confesión Magdeburgo y la Declaración de San Cujar de Escocia. Lo que había pasado en Escocia es que el rey de Escocia y de Inglaterra dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Y yo tengo mis obispos. Y entonces él agarró todas las iglesias de Escocia, presbiterianas, y dijo, yo soy la cabeza, ahora son iglesias de Inglaterra, episcopales, con sus prelados, con sus obispos. Y 400 escoceses, ministros, presbiterianos, dijeron no, Cristo es la cabeza. Y fueron quitados de sus iglesias, de sus casas, de sus sueldos, y ellos dijeron, predicamos en el campo.
Y se juntó como 10,000 personas. Entonces el rey hizo una ley en contra de eso, contra la ley hacer eso. Y los que predican en el campo, la muerte. Necesitaban una licencia para predicar. Para tener una licencia tenían que decir que el rey era la cabeza de la iglesia. Dijeron no. Entonces se rebeló todo el país de Escocia en contra del rey de Inglaterra, Carlos I. Y todo el país, incluso el gobierno, hicieron un pacto con Dios en 1638. Por eso se llaman pactadores. Y muchos firmaron en su propia sangre ese pacto. Eso trajo el segunda reforma de Escocia. Un gran avivamiento. Y levantaron un ejército en Escocia para atacar al rey. El rey necesitaba dinero para tener un ejército. Entonces él fue al parlamento. Pero el problema era, el parlamento, la mayoría eran puritanos. Y pusieron al lado de Escocia. Y comenzó entonces la guerra civil entre el parlamento y el rey. Bajo esa misma confesión de Magdeburgo, los de abajo, del tirano, tienen el deber, no es rebelión, es obediencia. Tienen el deber de proteger a su pueblo. La misma cosa con la Declaración de Independencia. No era rebelión, era obediencia. Nunca hay rebelión. La rebelión es como hechicería. Siempre obediencia. Siempre. Y los que están bajo los gobernadores de las 13 colonias tenían el deber de proteger La libertad. la vida, la libertad Y la propiedad. Libertad. Libertad de religión. Que tenían libertad entonces durante ese tiempo, desde el pacto de 1638 en Escocia. También en Inglaterra tenían libertad bajo el protector del Parlamento. Por como 11 años tenían libertad en los dos países. ¿Cuáles son los 3 derechos? Los 3 derechos del hombre. Vida, libertad y propiedad. Y los 10 mandamientos también da eso. Bueno, Deje ese, hermano, por favor. Ese. Todavía no lo... Could you email us your slideshow? sure. Más fácil. Va a seguir Thank you. la próxima vez. Noviembre 4. 4. Esta historia, hermanos, cambió el mundo. Cambió el mundo. El Evangelio vino por eso a todo el mundo, los misioneros. Hay que conocer esta historia.
las letras son muy chicas. Está bien. La película que vieron pasó durante el reino de Jaime I. Y cada uno de los estuardos, cada uno era más peor que el uno que antes. Muy malos. Y eran escoceses. Y eran muy buenos. Bueno, ya. Hemos terminado. Nos vemos. El Señor les bendiga con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. 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 Gracias igualmente. Eso.